Tiempo de adoración. Un día lleno de bendición para ti y para tu casa. En este día estamos en tu programa Tiempo de Adoración. Dios te bendiga ricamente. Un día especial, un día que hoy vamos a compartir con ustedes, un día bendicionado por Dios Todopoderoso, un día que nos llenará de cosas buenas y positivas en este programa que cada día tenemos para ustedes, Tiempo de Adoración. El tiempo de adoración es el tiempo perfecto, el tiempo de alabar y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. En el día de hoy tendremos muchas cosas interesantes, muchas cosas buenas, tendremos alabanza, podemos aclamar, tenemos devoción y también agradecerle al Dios Todopoderoso, porque no solamente es pedirle, es también agradecerle. Dios es fiel y Él oirá tus oraciones, y por en este día te vamos a presentar unas tremendas alabanzas que están en cargo de Marcos Sweet con su super canción Sobrenatural, porque el Dios que servimos es un Dios sobrenatural. Y también tendremos en el día de hoy, tremendo, la verdad es que sí, de San Pedro de Macorís, Julio, el pastor Julio, un ex homosexual, que hoy le va a contar a ustedes cómo Dios tocó en su vida y hizo un cambio grande. Dios hizo el cambio perfecto en la vida de Julio, y por eso hoy Él puede glorificar el Dios que está vivo, porque Él ya no está muerto. También tendremos a Yulisa con ese éxito bellísimo, Él no pereció, Él sigue vivo, Él sigue contigo y Él sigue con todos nosotros porque Él nos ama. Jesucristo resucitó después del tercer día y hoy Él ya no está en la cruz, Él está vivo, vivo para darnos vida eterna. Déjame contarte que la pareja, los esposos Medelhoff, te van a hablar porque hoy quiero que sepas, o mejor dicho, te pregunto, ¿te atreves a creer? Atrévete a creer en el Dios Todopoderoso. Porque Dios es el Dios de los ejércitos, el Dios grande y maravilloso, el Alfa y el Omega, el Dios que todo lo puede. Jerry Coco cerrará este gran evento que tenemos hoy para ustedes, diciendo Drinta de Bocas, significa entrar en tu casa, porque yo sé que Dios todos los días, tú le abres la puerta, las ventanas, hasta donde tiene que ser para que Él entre a tu casa, y así sucederá en el día de hoy. Y esta casa es tu cuerpo, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y allí habita el Dios Todopoderoso. Permítenos de inmediato iniciar con una alabanza. Quiero que Él inicie tu día pensando que nuestro Dios es único y maravilloso, un Dios que siempre tendrá lo mejor. Por eso te vamos a dejar con esta primera alabanza al encargo de Marcos Sweet, y el tema que lleva como nombre definitivamente Sobrenatural. Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural.
sobrenatural, 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 sobrenatural. Dios de mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, Dios de mi vida eres Dios, de los mares eres Dios, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios. Colombia. Tiempo de adoración. En este momento inicia tiempo de aclamar a Dios. Oh Dios, tú eres grande y poderoso, eres el Dios majestuoso, el Dios que todo lo puede, el gran yo soy, eres tú, Padre. Y por eso en esta hora te bendecimos, Dios de gloria. Te queremos alabar, Señor, y decirte que te amamos. Porque tú eres el único Dios maravilloso. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no quererte? ¿Cómo no saber que tú eres el quien debemos amar? El verdadero amor. Tantas veces hablamos de verdaderos amores, pero no hay mejor amor que amar al que siempre está listo para ti. El que se sacrificó en la cruz para mostrarte que por tus pecados eres libre. Y hoy quiero que seas libre. Desde tu alma y corazón le des a Dios este amor maravilloso que solo a Él le podemos dar. Un amor que es incondicional, un amor sobrenatural, un amor puro, un amor eterno, un amor que llega al corazón del ser humano. Y por eso en esta hora, Dios, te queremos agradecer infinitamente por tu amor, Dios, porque mandaste a tu único Hijo en la cruz, Señor. Y hoy podemos decir que a través de Jesucristo somos libres y tenemos vida eterna. ¿Tú te imaginas cómo es sacrificar a tu propio hijo y dejarlo en una cruz donde le pondrán clavos en sus manos, donde le pondrán clavos en sus pies? ¿Tú te imaginas crucificado en un sol fuerte? ¿Tú te imaginas lo que significa esto? Tanto que tú amas a tu hijo. Imagínate que nuestro Dios dio su sacrificio más grande. Ver cómo nosotros, los seres humanos, maltratamos a su único hijo que nos envió para el perdón de los pecados. ¿Y cómo no amarle? ¿Cómo entonces no darnos cuenta y cómo no agradecerle por su gran sacrificio que hizo por cada uno de nosotros? Gracias por tu sacrificio, Jesús, porque tú dijiste sí al Padre, tú obedeciste a Dios y subiste en esa cruz para que hoy podamos decir
que tenemos una esperanza nueva, un futuro lleno de la gracia abundante del Dios Todopoderoso. Porque tú eres el Dios, el único grande que siempre estará con nosotros. Te agradecemos y te bendecimos porque tú nos bendices cada día, nos amas y tienes propósito con nosotros, propósito grande y maravilloso. Hoy es un día para amarte, oh Dios, y así lo haremos. Hoy dedicamos nuestra oración al amor para Dios, un amor único, maravilloso, que solo tú puedes darles. Y te queremos decir, Dios, nuevamente, que te amamos de corazón, Padre. Y tu palabra dice, Señor, que tenemos que obedecerte, porque la obediencia es más que sacrificio, Dios. Y por eso en esta hora, Dios, te queremos obedecer, te queremos decir, Dios, sí y amén a tu palabra. Lo que tú digas en nuestras vidas, eso, Señor, haremos y eso ocurrirá en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, así te damos la bendición y gracias por tu bendición. Amén. Amén. Dios, eres grande, maravilloso, y grande has demostrado donde a Julio le diste la oportunidad de cambiar su vida. Gracias, Dios, te queremos dar por tocar su vida, y no solamente tocar su vida, pero también mantenerlo, Señor, bajo la cobertura de la sangre de Cristo. No importa el pecado que hayas cometido, Él siempre está listo para perdonarte. Y en este gran testimonio te darás cuenta de que Dios es grande y aquí Dios realmente puede perdonar. Si puede perdonar y puede darle una oportunidad a un ex homosexual, a un convicto que hizo tantas cosas como escucharás en este testimonio, entonces tú dirás, yo creo que yo tengo también la oportunidad. Por eso, de esta forma te presentamos este video al encargo del pastor Julio César. Tiempo de adoración. El valiente testimonio de regeneración de vida del joven Julio César Santana, quien hace unos 10 años dejó atrás sus andanzas como transexual, es asombroso, pero también incluye marcas de maltrato y mucho sufrimiento. Me montaban en la hotel de la 6, en la John F. Kennedy, en la Gómez. Y cuando yo llegaba a la cabaña, habían 5 y 6. Abusaban de mí, me maltrataban, me herían. Y yo les decía, por favor, no me maten. Me llevaban a montes y a lugares lejos, a punta de pistola. Me decían, tú no eres nadie, me maldecían, me herían. Y yo le decía, por favor, no me mate. Y en aquel momento, cuando yo no veía a nadie, yo le decía, Señor, cámbiame. En mi momento de angustia, en mi momento cuando veía que todo me menospreciaba, decía, Señor, quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Su estilo de vida hizo que poco a poco fuera sometiendo su cuerpo a cambios profundos. Comenzó realizándose cirugías cosméticas y terminó implantándose siliconas para proyectar una figura femenina muy llamativa. Me fui a la calle, lo que es la droga, la prostitución, me fui al satanismo. Pero verse casi al borde de la muerte hizo que Nicole, como popularmente se le conocía en el mundo de la homosexualidad, se refugiara en la fe como una vía de transformación. Cuando estoy ahí, que me dan el balazo, me llevan al mucoso Puello. Cuando estoy en el mucoso Puello, que estoy allí postrado en una cama, no me quisieron ni atender porque era un homosexual. Yo dije, cualquiera se quita la vida, ya yo estoy cansado de pasar el trabajo, de que la gente me menosprecie, de que la gente me hiera. Yo le dije, Señor, cámbiame. Yo le dije a Jesús que me cambiara, que yo quería ser diferente, yo no quería sufrir más. A 2 habitaciones del hospital había una sierva. Y le dijeron, allí hay un joven homosexual y la gente se estaba burlando de mí en la sala. Y su esposo se estaba muriendo. Y ella dejó a su esposo ahí, según me cuentan. Y ella dijo, allí hay una arma que le pertenece a Jesús. Y esa mujer llegó y me dijo, Cristo te ama. Y me dijo, recibe un abrazo de una madre. Es así como Julio César inicia en 2004 una nueva vida como ministro del Evangelio en su pueblo natal, San Pedro de Macorís, sirviendo como testigo para otros gays que les acompañaban en sus aventuras y que hoy luchan por abandonar esta práctica. Nicole Benedé era un travesti muy alborotado, usuario de droga, una cosa muy tremenda. Dios ha hecho una obra muy tremenda en cuanto a él. Si Dios lo transformó a él, es enviándolo para que nos cambie, para bien. Es un proceso que va al paso porque es un ministro, es una representación donde lleva la palabra
el Señor lo usa, el Espíritu Santo se siente fuerte, sea en la esquina de prostitución, sea en mi casa, donde está un alcohol, se mete en todos lados. Y era una vida que uno no encontraba cómo salir de ella, porque muchas personas, uno ahí teniendo tantos años, a veces desde pequeño, con esa atadura, uno cree que es algo de nacimiento. Comencé a oírlo por los amigos míos, los comentarios, pero este muchacho se convirtió, yo, porque le decían en el tiempo de antes, le decían Esperancita, Esperancita, y yo, ¿cómo? Ay, qué bueno. Y después, al tiempo, comencé a oírme de ellos, después yo le estaba abriendo la puerta y después lo conocí, después él hacía congresos casi todos los años. Ahí él me invitó a un congreso de eso. En ese tiempo de que él me invitó, yo estaba viviendo una vida, mira, totalmente muy difícil, porque ya como estaba atado en lo que era el homosexualismo. Es que la gente no entiende la locura de Dios. Y llamé a los jóvenes y los... Moisés Martínez, un joven de 37 años, narra cómo asistir al Congreso Cristiano, transformado por su gracia, que preside su amigo y ahora pastor, también le permitió redefinir su orientación sexual. Y hoy es un evangelista. En ese momento, cuando estuve ahí en el Congreso, Dios comenzó a tratar conmigo. Yo me fui tan lejos de donde yo me encontraba, que yo no sé dónde estaba. Y la señora que estaba predicando, comenzó Dios a usarla, y esa palabra que ella decía comenzó a ministrarme, y comencé a llorar, y eso fue algo que emocionante, porque yo nunca había sentido realmente la presencia de Dios, de sentir así el Espíritu de Dios ministrándome, y yo no quería llorar porque estaba delante de mucha gente y de mis amigos, pero era algo que realmente que salía así, mis lágrimas salía, y yo llorando y llorando. Siempre ahí en cada testimonio coincide el hecho de que se trata de personas negados y abandonados por sus padres, y posteriormente abusados sexualmente desde muy temprana edad. Estos hechos parecieran factores influyentes que pudieron incidir en su conducta. Después de ahí eso creó como un caos, una frustración. Nunca pude decírselo a nadie. Eso fue algo que lo llevé dentro. Tenía miedo de revelarlo, pues, a mi familia. Y cuando en el transcurso del tiempo, ese espíritu comenzó a desarrollarse en mi vida. Tenía una persona que vivía yo pequeño, de algunos 6 años por ahí, todavía recuerdo eso, y me usaba, porque ya era una persona adulta, en el barrio donde me crié, una persona adulta, y me ponía a hacer cosas indebidas, y eso uno se va, y eso se me fue ya aferrando, y fue cosa que me quedé con ese impacto. El destacado psiquiatra César Mella analiza estas revelaciones. La mayoría de los homosexuales se descubre como tal muy tempranamente, muy temprana edad. Sí hay reportado de que muchos niños, por decirlo así, y niñas, comienzan el lesbianismo, la homosexualidad, después de una manipulación que los hace descubrir algo que estaba latente. Convencido plenamente de su transformación y ya con 5 años como predicador, Julio César unió su vida en matrimonio, enfrentando el rechazo de quienes mostraban incredulidad. A 6 años de su casamiento, su esposa da fiel testimonio de la masculinidad de su marido. Mucha gente se nos levantaron, pues sabe que el proceso no es fácil. La gente comenzaron a hablar que no me casara con él porque venía de este proceso de la homosexualidad. Y yo dije, bueno, si Dios me habló, voy a echar para adelante. Que no dudes, porque de verdad Jesucristo cambia al ser humano. Hay mucha gente que creen que no, que Jesucristo no cambia, pero Dios sí cambia, porque yo soy testigo de que en verdad Dios cambió a mi esposo, porque de manera no había estado con él. Mucha gente me preguntan, ¿y de verdad él funciona? Y yo le digo, sí. Su antigua fama como homosexual y ahora su proyección como un evangelista de multitudes hacen que otros ministros del evangelio valoren como positivo el testimonio del joven predicador. Julio César está trabajando con un equipo aquí en San Pedro de más de 20 jóvenes que han salido de la homosexualidad y que están trabajando con él, y que él los tiene en diferentes congregaciones, se congregan en diferentes lugares
aquí en San Pedro de Macorís, pero son vidas que el Señor ha cambiado a través de él. Jóvenes que al igual que él, pues vestían como mujeres. Para Dios transformar, Dios no tiene que ver el delincuente, la prostituta, el homosexual que tú seas. Simplemente Él te transforma. Pese a esto, existen posturas que sostienen con firmeza que una persona puede abandonar la práctica homosexual, pero que jamás podrá vencer su orientación sexual. Por presión social, por presión familiar, por homofobia, nunca ejercen su orientación sexual. Todas las personas, los curas, las monjas y las personas que hacen votos de castidad tienen su orientación sexual, aunque no ejerzan la conducta sexual. El comunicador Harry Ramírez en 2008 dio a conocer sus intenciones de apartarse del mundo de la homosexualidad y describe su experiencia como una lucha constante. Asegura no dar importancia a las muchas críticas que su decisión ha generado. En los últimos años he visto el cambio realmente. Puedo decir que he sido un privilegiado, una persona feliz que vive realmente porque Dios me ha ido transformando. Todavía me falta, yo no puedo decir que de un todo, pero es un proceso. Cada día le pido fortaleza a Dios con los hermanos, con mi pastora Rosana Durán, que ha sido una persona para mí, ha sido mi mentor, porque y mis hermanos también me alientan mucho y me dan mucho consejo. Yo pienso que ha sido la parte más importante para mí porque me motivan a seguir adelante. Mientras tanto, este joven pastor dice no descansar gracias a sus jornadas evangelísticas y a su ministerio transformado por Cristo. De acuerdo a sus cálculos, se han integrado más de 60 ex homosexuales impactados con su testimonio de regeneración. Esto no lo cambia psicólogo. Esto no lo cambia el doctor, ni que lo lleven donde lo lleven, a un hechicero donde lo lleven. Hay muchos homosexuales y amigos míos hechiceros que son homosexuales. Dicen que ellos mismos me dicen, no te muevas de ahí. No te muevas de ahí porque el cambio que ha pasado en ti es muy fuerte. Lo que he dicho contigo es demasiado fuerte. Obviando lo que piensan los demás, con sus testimonios estos hombres parecen estar firmes en su decisión de que no habrá vuelta atrás. Parecen seguros de haber dejado en el pasado aquellas acciones de las que aseguran que Dios los liberó. Hoy dicen llevar vidas totalmente nuevas y plantean el cristianismo como una efectiva vía de escape ante una sociedad que se niega a aceptar su cambio. Que la homosexualidad no es una enfermedad, es una preferencia. Se sienten cómodos con la misma, no se sienten rechazados, trabajan, estudian, tienen su pareja homosexual. Pero, ¿realmente es posible dejar de ser homosexual? Esta es una pregunta con posiciones encontradas. Y existe la realidad y la posibilidad de que alguna gente con una práctica homosexual desde la adolescencia decida retirarse o pausar, lo cual no le quita el título de homosexual. Y uno como figura pública, ese tipo de cosas la gente lo cuestiona. Y otro quizá que está involucrado en eso también lo cuestiona, porque para ellos quizá es difícil, ¿verdad? Porque no han buscado la ayuda de Dios, no han buscado ayuda de profesionales. Pero yo pienso que nada realmente en la vida, cuando tú te lo propones, es difícil. Sobre todo para Dios, que es imposible. Y hemos visto ejemplos, no de una vez, de inmediato, pero con el tiempo y con los años sí. Yo pienso que sí, que puede realmente cambiar. La ciencia tiene más que evidencia de que tú no puedes abandonar ni renunciar a tu orientación sexual. No importa si eres heterosexual, homosexual, bisexual. Tiempo de adoración.